Hola, les saludo con mucho gusto y les invito a acompañarme en la continuación de este estudio que trata de la salvación. Doy gracias a quienes nos siguen, tanto a los miembros de nuestra congregación como a aquellos amigos y familiares que reciben los estudios por los diferentes medios y le han dado seguimiento. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, exaltamos tu nombre y deseamos honrarte porque solo tú eres digno de alabanza y adoración. Perdona nuestros pecados y llénanos de tu Santo Espíritu. Gracias por tantas bendiciones recibidas y por tu fidelidad. Danos todo lo necesario para abordar esta clase y concédenos el entendimiento para aprenderlo y poder compartir también a quienes buscan conocer de ti y de tus obras. Queremos pedirte esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Entre los comentarios con respecto a esta materia, me ha gustado leer testimonios de conversión muy diferentes, los cuales, por supuesto, honran a Dios y muestran lo grandioso de su autoridad y soberanía. Solamente Él podía haber realizado tanta coincidencia y llevarnos de una vida sin dirección hasta sus pies, pues queda claro que los eventos están controlados bajo su designio. En varios casos, se aprecia cómo Dios tenía ya planeado un día límite para nuestro despertar y nacer de nuevo mirando la luz del Creador y toda su obra redentora. ¡Qué lejos andaba!, expresan algunos de ustedes. ¡Qué ciegos estábamos!, decíamos en la clase pasada. Les comento que justo hablando con la hermana Lupita, comentábamos respecto a la concupiscencia y decíamos que cuando éramos simples criaturas inconversas, gozábamos de vivir en nuestro rumbo, con nuestros planes. La Biblia nos dice que cuando éramos desprovistos de la salvación, nuestros pasos eran inseguros, pues nos llevaban en direcciones erradas. Y practicábamos el pecado sin que nos incomodara. La conversión denota esa gran diferencia, ese cambio de vida. Algunos de ustedes comentaron las palabras de Agustín de Hipona, cuando resalta cómo los sentidos que estaban depravados se ajustan en la buena función cuando nos convertimos. Antes, cuando éramos inconversos, estaban fuera de sintonía, por decirlo de algún modo. Y es que no respondían correctamente a la imagen de Dios que alguna vez en el origen Él puso en nosotros, porque estaba distorsionada. La conversión implica que hemos vuelto, como dice su significado, vuelto al origen, a la creación pura que Dios ha designado, y en alguna manera podemos decir que estaremos en esta vida buscando esa perfección, como quien ajusta un radio hasta que la señal sea correcta y ajusta la sintonía fina. Es un trabajo de perfeccionamiento en santidad, que ya veremos después. Ahora que hemos sido convertidos, deseamos escuchar la palabra de Dios y evitamos las malas palabras, los chismes, las canciones que contienen ofensas, etc. Nuestros oídos se vuelven selectivos. Y esa descripción que hace San Agustín de cada uno de los sentidos nos presenta una idea muy clara de cómo todas nuestras preferencias se ajustan poco a poco. Muchos de ustedes confiesan que de un día para otro han dejado de escuchar cierta música, ciertos chistes, por ejemplo, y se han despojado de hábitos que eran en sí claramente pecaminosos. Algunos determinadamente han puesto fin a vicios y dependencias. Otros han luchado bastante para poder cambiar de rumbo y abandonar sus pasadas prácticas, pero han logrado mucho sujetos a la fe en Cristo. Antes decían, es que mi adicción es más poderosa que yo. Ahora pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto podemos ser benignos con nuestros hermanos quienes luchan con algo si les alentamos y reconocemos sus esfuerzos? Pero solamente quien ha vivido ese caminar de sacrificios y esfuerzos logra apreciar en los demás que la lucha es difícil y cada día se avanza de a poco. En pocas palabras, solo un auténtico convertido puede comprender los avances de otro hermano cuando lucha contra la corriente del mundo y contra el peso de su propia carne. Es por el Espíritu de Dios que tenemos esta nueva vida
y es Él quien nos lleva, aun cuando nuestros deseos de carne quieran resurgir y dominarnos. Tienen razón los teólogos que unen estos 3 pasos de la salvación para estudiarlos agrupados. La conversión está ligada a la fe y esta, a su vez, al arrepentimiento. Decíamos que si imaginamos la maquinaria de un reloj en comparativa con la obra de salvación, seguramente los engranes de conversión, fe y arrepentimiento están uno moviendo al otro en operación directa. Hay hermanos que han comentado que no se han dado cuenta de cómo llegaron a tener fe, cómo creyeron de un día para otro. Otros dicen que han sentido que siempre creyeron, pero su convicción plena data de unos pocos años a la fecha. Lo que es imposible es que nadie puede sentir arrepentimiento por algo que no se ha percatado. Si usted no está convencido de su fe y cree plenamente en Cristo y la verdad del Evangelio, entonces su arrepentimiento no es real. Decía una persona que en su caso siempre ha estado consciente de que hacía lo incorrecto y no necesariamente era convertido. A ver, aquí les pido su atención. Un inconverso cree saber la diferencia entre lo que está bien y lo que es malo, pero en realidad solamente se basa en referencias de una moral que ha aprendido de la sociedad en que ha crecido. Pero tales reglas de moral, aunque provienen de las leyes que Dios cimentó, ya no son fieles a su designio porque han sido modificadas y degradadas. Las leyes mismas están distorsionadas y no son representativas ya del carácter de Dios. Entre el pueblo de Dios, los judíos, también llegaron a creer que cumplían con la ley y que estaban en muy buena condición en cuanto a su situación moral. Incluso habían impuesto y agregado nuevas reglas. Tenían una disciplina que, según ellos, era depurada. Pero no es lo que Dios requiere de nosotros. El inconverso va a intentar cumplir con reglas de moral y puntos de una lista que nunca podrá cumplir como tal, pues dice claramente la Biblia que quien viola un punto está incumpliendo toda la ley. Nadie puede lograr esa perfección. Dios nos ha dicho, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes. Eso es lo que sucede en la conversión. Ya no vamos guiados por las leyes, somos llevados por el Espíritu de Dios. Pues hemos nacido del Espíritu y podemos sentir cuando nos salimos del buen rumbo. Es totalmente diferente al inconverso. Él va a hacer las cosas que él elija y a practicar lo que él considere dentro de todas las reglas de moral. Y cuando alguien le haga ver sus faltas, él va a argumentar que sí ha cometido algunas faltas, pero al menos ha cumplido con muchas otras reglas. Esa es la postura humanista. El convertido observa con humildad que apenas puede cumplir con un mínimo de estatutos de Dios y se esforzará por perfeccionar su santidad cada día. Ya no necesita ir a leer la ley moral y aprender de memoria los 10 mandamientos, por ejemplo. En su razonamiento y en su sentir, Dios le estará hablando para dirigirlo por el buen camino y en un buen actuar. El día de hoy, veamos cómo cuando el arrepentimiento es auténtico, nos lamentamos de cuán equivocados estábamos. Ni nuestra supuesta impecable moral, ni nuestra buena educación, ni las más grandes, según nosotros, buenas obras, sirven ni han sido aprobadas por Dios. Únicamente bajo la perspectiva de Dios, que Él nos da luego de ser convertidos, es que podemos apreciar lo pecaminoso de nuestras vidas. Aquí les reitero, estos pasos son consecuentes: la conversión, la fe y el arrepentimiento. Capítulo 4. El arrepentimiento, aun cuando es una parte ligada a la conversión, no podemos imaginarlo como precedente a la fe, ya que es porque creemos que podemos apreciar la obra de Dios y nuestra esencia. Podemos entonces ver nuestra nueva naturaleza y contemplamos en retrospectiva nuestra degenerada naturaleza
y nuestros actos pecaminosos consecuentes también. El hombre que ha sido convertido sufre con horror la decepción de su persona pasada. Lamenta en su corazón haber actuado sin dirección, en tanto pecado, en constante ofensa a Dios. El actuar de un inconverso es indudablemente errado y requiere de corrección. Nadie puede decir que la conversión le ha llevado a corregir solamente unas cuantas cosas, unos pequeños detalles. Por decirlo de la siguiente manera, no se puede pensar que una persona antes de su conversión iba en una buena dirección. Recordemos que el curso de nuestra vida pasada era en una dirección tan equívoca que nos guiaba a la muerte. La palabra arrepentimiento significa abandonar el camino que se llevaba, cambiar de dirección. Esto va conjunto con lo que significa conversión, que es volverse. Ambos pasos, ambos ingredientes de la salvación implican un total cambio de rumbo, radical. Aquí encontramos mencionados tanto el arrepentimiento del pecado como el volverse a Dios para recibir perdón. Isaías 55, versículos del 6 al 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Cristo nos da en la Gran Comisión la tarea de ir a llevar el Evangelio a todos los hombres con el fin de guiarlos al arrepentimiento. Les estaremos exhortando a seguir a Cristo, lo cual significa llevarlos a enfrentarse con la verdad de que un ser natural necesita de Dios. Debe de enfrentar su condición y aceptar su pecaminosidad y sus errores. Por ello es que el Evangelio no entra fácilmente en las mentes de la mayoría de las personas. Deberán derribar su ego, el monumento que tienen de ellos mismos en su perspectiva, y a nadie le es agradable abandonar su protagonismo. Se trata de cederle lugar a Dios y que se convierta en el centro de sus vidas. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 47, se expresa el arrepentimiento como parte esencial del mensaje del Evangelio. Esto es lo que está escrito, que el Señor padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Personalmente estoy convencido de que la evangelización llega a ser más eficaz cuando se demuestra con nuestro ejemplo, cuando se vive en carne propia y que impactamos con hechos. Aquel que piense que convertirse es solamente hacer una pequeña variación de hábitos en sus vidas está muy equivocado. La salvación es un acto imposible de llevar a cabo por medios humanos, ya que se trata, como hemos visto, de nacer de nuevo y con una nueva visión comportarnos diferentemente. Es similar a quien pretende escribir un discurso en una hoja de papel estando a oscuras. Cuando encienda la luz se dará cuenta de que las líneas le han resultado chuecas y las letras de tamaños diferentes. Algunas probablemente encimadas con otras y algunas demasiado espaciadas. La luz nos da la evidencia de lo que somos y de nuestras obras. Es al convertirnos que descubrimos lo mal que estábamos. Cuando se nos da la luz, podemos apreciar los errores que hicimos en la oscuridad. El hombre quien no sufre al apreciar su pecaminoso pasado, quien no lamenta no haber conocido a Dios y no se duele de su depravada naturaleza pasada, demuestra que no ha sido entonces realmente convertido y por lo tanto nunca ha sido llamado de manera personal, de manera eficaz. En esto encontramos la respuesta para quienes me han preguntado si habrá quienes se convierten varias veces. La respuesta es definitiva y rotunda: no. Uno de los aspectos que nos deben quedar claros
y bien entendidos por el estudio de esta materia, es que la obra de la salvación es realizada por Dios en una sola vez. No es que Dios esté persiguiendo a alguien y lo intente convertir muchas veces y no lo logre a la primera. Dios no puede fallar. Hemos dicho que su llamado eficaz es irresistible. Hemos aprendido que Dios no regenera a una persona y la deja sin concederle que vuelva o que se convierta a su Creador. Y asimismo, Dios no deja a ningún convertido sin fe. El Todopoderoso nos ha garantizado que pasaremos por arrepentimiento como muestra de que somos hechos nuevos y ahora conocemos el camino correcto. Es absoluta voluntad de Dios que el hombre natural reconozca su debilidad, su desvalida y terrible condición, su causa perdida. El apóstol Pablo lo expresa así en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. El hombre salvo se caracteriza por su humildad y su total dependencia de Dios. Un auténtico convertido reconoce haber sido llevado a Cristo por la fuerza sobrenatural del Todopoderoso. Nunca va a decir que sus propios méritos le han ayudado. En resumen, podemos contemplar este orden general de la salvación como lo hemos estudiado hasta ahora. Primero está el llamamiento, después la regeneración, y luego juntas, conversión, fe y arrepentimiento. En el capítulo pasado aprendimos que nadie puede creer si no le es dada la fe, pero de manera intrínseca está ligada al arrepentimiento. Un evidente convertido vive en constante agradecimiento y reverencia a su Señor, pero también en un constante arrepentimiento. La fe tiene una característica que debemos resaltar. La fe crece. Durante toda la vida del creyente, la fe irá en aumento día con día. Cada experiencia le irá demostrando las obras que Dios realiza y cuán grande es Él. La trayectoria de los hijos de Dios no carece de incidentes. Por el contrario, está llena de ellos. Pero en permanencia se puede apreciar de qué manera el Señor le libra de tantas situaciones y lo preserva en un marco de protección y bienestar. Usted como creyente estará de acuerdo en que su fe es incrementada por cada evento en el cual usted ha salido victorioso. Y seguramente ha apreciado cómo Dios le ha provisto de su evidente bendición. Conforme pasa el tiempo, usted va acumulando más y más razones para reafirmar su fe, y ésta crece al ir librando tribulaciones. Un cristiano maduro es inamovible en la fe. Como está ligada la fe al arrepentimiento, el creyente maduro experimentará un arrepentimiento cada vez más sincero y en él mayor disposición a meditar, en corregir su camino cuando sea necesario. El propósito del convertido no es obrar por impulso de su carne, sino dejarse llevar por el consejo y la guía del Espíritu Santo. Si una persona está realmente convertida y tiene fe, sin duda enfrentará la dolorosa experiencia del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un signo de conversión, una muestra de que el individuo se ha enfrentado a Cristo y ahora tal individuo reconoce sus errores. El teólogo Wayne Grudem dice al respecto: el arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Alguien decía que enfrentarse a Cristo no puede parecerse a encontrarse con nadie más y no puede pasar desapercibido, que sería como escuchar que alguien se impactó con un tren de frente y no le fue relevante. ¿Se imagina usted tal cosa?
Un encuentro con Cristo deja al hombre postrado en el suelo y arrodillado frente al Señor. El impacto con Jesucristo es tal que así como el tren haría con un cuerpo humano, que le haría pedazos, pues de igual manera el hombre irá a dar al suelo con el espíritu destrozado y el corazón casi sin vida. Derribado y reconociendo la importancia de la cruz y lo necesario del sacrificio del Cordero perfecto que le ha salvado y le ha comprado. Y no importa si usted tuvo una conversión repentina o paulatina, en su momento se verá rendido a Cristo, convertido. Pero de manera inexplicable tendrá fe. Creerá en Él como su Señor. Lo que viene después es una vida de práctica de mansedumbre y arrepentimiento que, lejos de oprimirle, le despojará de pesares y culpas. El arrepentimiento es la experiencia necesaria y dolorosa que nos traerá liberación y descanso, porque tenemos un Dios que desea tomarnos en sus brazos y otorgarnos el perdón sin más condiciones que tener un corazón sincero. Podemos leer las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 28. Vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. También podemos apreciar cómo después del sermón de Pedro en Pentecostés, los oyentes que estaban siendo llamados por el Evangelio preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles qué debían hacer. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 40, leemos: Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Es necesario que lleguemos a odiar nuestros pecados y a odiar nuestra antigua naturaleza. De ahí viene la tristeza, del no poder regresar el tiempo para reparar el daño, y eso es una carga en nosotros. Pero Dios nos otorga su perdón, y no nos deja en ese odio constante contra nosotros mismos, no nos abandona a nuestro dolor y no nos atormenta por toda nuestra existencia. Él nos consuela y nos renueva al justificarnos. Jesucristo ha traído un paquete enorme de provisiones en el acto inmenso de la expiación. En razón de esto, Dios ha preparado la justificación, que es el siguiente paso en el orden general de la salvación. Lo veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por haberme acompañado. Les invito a orar para despedirnos. Amado Padre Santo, te damos gracias por habernos permitido estudiar estos elementos tan importantes como lo son la conversión, la fe y el arrepentimiento, que tú has diseñado en tu obra de salvación para que nosotros seamos afectados por tu evangelio, por tu palabra, por tu elección, siendo llamados, regenerados, convertidos y experimentando cada una de estas partes que nos han llevado a ti en esa nueva vida que tenemos por medio del Espíritu Santo. Que podamos honrarte siempre, Señor, con nuestra vida y con el entendimiento que nos das para llevar el Evangelio de una mejor manera a quienes no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.